Antes de nada, es un placer estar hoy aquí con todos ustedes y de reconocer que cuando me propusieron moderar esta mesa, en principio me entró una sensación de vértigo, porque a mí normalmente me moderan, salvo en las reuniones del Consejo que intento moderar yo. Pero cuando vi el plantel de empresas y de directivos que me acompañan, pues evidentemente no pude decir más que muchísimas gracias, porque es un placer, es un honor estar compartiendo e intentando moderar un debate, una mesa redonda con estas empresas y estos empresarios, que después les voy a presentar con más detenimiento. Bien, el tema que nos han planteado es hablar de las transformaciones en sectores económicos relevantes de la economía española. Bueno, yo creo que a lo largo de un día intenso como el de hoy, pues habrán hablado ustedes de las transformaciones, pero yo creo que las transformaciones no solo son empresariales, son transformaciones sociales, son económicas, son geopolíticas. Y hablar de las transformaciones a veces es redundar, pero yo sencillamente creo que todos estamos sometidos a profundas transformaciones. Les voy a poner un ejemplo del sector financiero. En los últimos 10 años han desaparecido el 50% de las entidades financieras, el 40% de las oficinas y un 30% de los empleados. Afortunadamente no es el caso de Cajamar, pero sí refleja la media, pues la situación, la profunda reconversión que ha sufrido el sector financiero. Si les digo además que el negocio tradicional de la banca, que era captar pasivo y prestar dinero y con el margen de interés, pues de alguna forma generar beneficios, pues el margen de interés en la banca en los últimos años apenas si cubre los gastos de explotación. Por lo tanto, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que introducir productos que antes nosotros no comercializábamos y, en definitiva, hemos sufrido una reconversión y una ruptura de paradigmas que yo la fortuna que tengo es que he llegado al sector financiero tarde y, por lo tanto, pues no vengo con la inercia del pasado, pero los más antiguos de las entidades financieras reconocen que no han vivido un momento como el presente. Pero vivimos en una economía, además, cada día más internacionalizada, más interconectada, y, por lo tanto, cualquier cosa que pasa a miles de kilómetros de distancia acaba teniendo efecto, queramos o no, en nuestras empresas, para bien o para mal. En Murcia, en concreto, la economía murciana está perfectamente interconectada. ¿Por qué? Porque se ha internacionalizado. Siempre fue una economía muy orientada a la exportación, pero yo creo que además, y le ha pasado al conjunto de España, a partir de la crisis, en los años 2000, a partir de 2008, hemos encontrado en el mercado exterior realmente la válvula de escape para salir a la compresión que había en el mercado interior. Y realmente eso ha sido un revulsivo, porque, queramos o no, nos hemos internacionalizado todos. Y eso ha sido muy bueno para la economía española y para la generación de empleo. Después hablaremos con cada uno de ellos de este asunto. Pero, evidentemente, en la medida que estás más internacionalizado, también eres más vulnerable a decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia y que realmente no puedes controlar. Bueno, en definitiva, un mercado más incierto, más global, más interconectado, pero también más apasionante, y no exento de oportunidades. Bueno, nuevas situaciones, nuevas tecnologías, un mundo cada día más variable y, evidentemente, también profundos cambios sociales. Las redes sociales nos han cambiado a todos. Ya solamente basta ver cómo se comportan nuestros hijos en casa, ver cómo se convocan manifestaciones o iniciativas sociales que antes serían inimaginables, la capacidad de convocatoria que hay ahora mismo a través de las nuevas tecnologías. Bueno, todo esto ha hecho también profundos cambios sociopolíticos y también políticos, por decirlo así, y han irrumpido también en escena nuevos actores económicos, sociales y políticos que, en definitiva, interaccionan con todos nosotros. Ante esta tesitura, pues yo creo que lo que vamos a hacer es, hoy aquí, no solamente ver lo que ha pasado, sino lo que está todavía por llegar y hablar de oportunidades. ¿Cómo se afronta este futuro incierto desde tres empresas que son auténticas referencias para todos nosotros? Bueno, hablar del Grupo Fuertes en Murcia yo creo que es redundante y hablar de Tomás Fuertes todavía más. Yo tengo la oportunidad de conocerlo porque, como sabéis, Cajamar está íntimamente relacionada con el sector agroalimentario y, francamente, es una persona con la que da gusto hablar porque te ilusiona, sales con la intención de ser y hacer mejor tu trabajo.
Bueno, es uno de los principales grupos empresariales de España, una veintena de compañías, más de 7.000 personas trabajando en el grupo, un auténtico holding empresarial perfectamente diversificado y tremendamente internacionalizado. Dos conceptos yo creo que resumen la filosofía del Grupo Fuertes: excelencia y competitividad. Crecimiento, además, constante. Bueno, pues nos acompaña también, muchísimas gracias Tomás por estar aquí, nos acompaña también Simón Pedro Barceló, el apellido lo dice todo. Grupo Barceló, su presidente. Bueno, una de las compañías turísticas líderes, no solamente en España, sino a nivel internacional, de turismo, como saben ustedes, que he tenido serios problemas a la hora de poner cifras, porque no sabía si incluir las cifras de la semana anterior o las de hace 15 días. Pero como ustedes saben, está en una fase de expansión, de crecimiento. Ahora mismo, en la actualidad, tiene más de 250 hoteles repartidos por todo el mundo, que alojan a más de 55.000 habitaciones. Su división de viajes cuenta con 685 agencias en más de 22 países y, bueno, como les había anticipado, pues con un proyecto de fusión de su división de viajes con Globalia, que sin duda pues, marcará un antes y un después. Muchísimas gracias, Simón Pedro. Bueno, y aquí a mi izquierda pues está Lluís Noguera, que es el consejero delegado de Xelio, líder en desarrollo, construcción de plantas fotovoltaicas. Las energías renovables pues, forman parte de un compromiso político, muchas veces con decisiones que a todos nos han sorprendido, hasta cierto punto contradictorias. Hablaremos al final también un poco de las decisiones políticas, cómo influyen en nuestra actividad. Bueno, pero Xelio tiene 14 años de actividad, empezó en Habanilla, precisamente aquí en Murcia, pero está presente en 5 continentes. Y, bueno, lo importante no son los megavatios que está produciendo en la actualidad, sino yo me he quedado impresionado de la cartera de desarrollo que tenéis previsto en países como Estados Unidos, México, Chile, Japón y, por supuesto, España. Bueno, hechas las presentaciones, vamos ya directamente al grano. Y yo, empezando un poco por lo que os había anticipado, me gustaría que cada uno de vosotros me contestase lo más brevemente posible a las preguntas que os voy a hacer. Pero la primera es para todos. ¿Cómo ha cambiado vuestra empresa en los últimos 10 años? Tomás, que estás en casa. Bueno, el Grupo Fuertes hace 65 años que este proyecto inició muy humilde, muy modesto, pero nació hace 65 años, aunque en los últimos 10 años pues realmente ha sido cuando nosotros hemos tenido una expansión importante dentro de nuestra propia organización. ¿Y qué es lo que ha pasado en este tiempo? Pues han pasado muchas cosas, muchos eventos, muchas adversidades, muchos problemas, mucho trabajo, muchas circunstancias, pero realmente lo hemos ido salvando con el transcurso del tiempo. Ahora, en los últimos 10 años, pues a la vista de esta turbulencia que hay de desarrollo tecnológico, social, político y demás, y económico, pues claro, nosotros hemos hecho un diseño de empresa sostenible y pensando concretamente en el futuro, porque yo pido que nuestro proyecto, que inició hace 65 años, que dure como mínimo otros 65 años. Así es lo que le pido a mis descendientes y demás. Entonces hay una cosa que ¿por qué estamos vivos? Pues estamos vivos porque hemos tratado de adaptarnos a las circunstancias que hay. Nuestra empresa ha apostado mucho por el desarrollo tecnológico. Dentro de la alimentación, el Pozo Alimentación, que es la empresa más importante de las 20 empresas que tiene el Grupo Fuertes, pues hemos tratado porque el pozo es, dijéramos, nuestra cultura, donde nosotros le llamamos la madre del cordero, ¿no? Las otras empresas son más pequeñitas y demás, pero realmente hemos tratado de incorporar en el pozo, en el tema de productos cárnicos, de alimentación, hemos tratado de incorporar toda esa ciencia que hay, porque en la alimentación es algo que todavía no va a la velocidad que va a lo mejor el tema de otras tecnologías que son exponenciales, ¿no? La alimentación todavía, muchos dicen que el cocido de mi abuela todavía está más rico que el que hace mi mujer o el que hago yo. Es decir, que va a otra velocidad, pero realmente está tratando de evolucionar y lo estamos haciendo así.
Y entonces hemos incorporado concretamente los valores tecnológicos que hay, pero teniendo en cuenta también en la alimentación la parte tradicional que realmente es todavía útil y buena en los consumidores actuales. Porque al fin y al cabo nosotros nos debemos a los consumidores y nosotros tenemos que hacer lo que quiere el consumidor y, por supuesto, la distribución que está por medio de todo eso. Entonces nosotros hemos incorporado concretamente esos valores que está teniendo y actualizando constantemente, porque realmente nosotros los que producimos alimentos, al estar al servicio del consumidor y de la distribución, pues tenemos que estar muy atentos para evolucionar en el mismo ritmo que hay. Y para ello lo que es muy importante es tratar de tener un producto, en este caso, dijéramos, un modelo de producto, es decir, un colectivo de productos lo suficientemente eficientes y luego también controlando el gasto. ¿Para qué? Para hacer un producto bueno y competitivo, que podamos ser adaptables y útiles a las necesidades que tiene actualmente el consumidor actual. Muchísimas gracias, Tomás. Simón Pedro, ¿cómo ha cambiado el turismo en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta la incorporación de las nuevas tecnologías, la digitalización? Ya prácticamente no nos movemos de casa para nada, sin embargo nos movemos mucho por fuera de casa. Digamos, a la hora de comprar o ir a una agencia lo hacemos desde casa, pero viajamos cada vez más. ¿Cómo habéis...? Bueno, afortunadamente, ¿no? Muchos vivimos de eso, por lo tanto son magníficas noticias que cada vez se viaje más y cada vez se tengan más ganas de conocer el mundo. Cada vez estamos en un mundo más abierto. Es verdad que un mundo más complejo, como has explicado. Y por lo tanto, la digitalización ha sido para el sector turístico un gran aliado. Al sector hotelero le ha permitido el poder vender directamente su capacidad, no depender, como dependíamos no hace tanto tiempo, al 100%, de intermediarios offline. Y eso ha dado a todos los empresarios, pequeños, medianos y los que tenemos una cierta ambición de tamaño, a que podamos trasladar claramente nuestras capacidades, nuestros atractivos distintos, y esa ventana al mundo que hoy existe y no existía antes, pues nos ha cambiado radicalmente. Es cierto que a la otra gran actividad en la que nosotros estamos presentes, como son las agencias de viaje, pues la digitalización les ha afectado de otra forma, pero las agencias online no existían hace 20 años, hoy existen, hoy son también un aliado del sector turístico, también con sus propios problemas, pero en general yo diría que el sector turístico, que en España es una historia de éxito, tiene un aliado adicional hoy con la digitalización y, por lo tanto, como quiero pensar, lo mejor está por venir. Pues lo has dejado muy bien colocado para la siguiente pregunta, pero antes vamos a hablar con Lluís. Energías fotovoltaicas. Sois una empresa relativamente nueva. Por lo tanto, hablar de 10 años es prácticamente hablar de vuestra fase iba a decir la pubertad está ahora, infantil. Pero en todo caso, ¿cómo han influido las nuevas tecnologías en vuestro sector, en las energías renovables? Nosotros creo que somos una nueva tecnología. Por definición, por juventud, hace 15 años, cuando comenzó el proyecto de Kitselio, la solar fotovoltaica estaba en unos costes más de 10 veces superiores a lo que está ahora. Y a base de inversión, de apoyo, por un lado político, pero también evolución tecnológica, estos costes han bajado de una forma muy sustancial, más de 10 veces la reducción que ha habido en los últimos 15 años. La tecnología está aquí para quedarse y la buena y la mala noticia es que tenemos una tecnología, la solar fotovoltaica, que tiene mucho recorrido, pero que habrá muchas otras tecnologías. Sé que se hablaba antes de baterías, ahora se está hablando de nuevas tecnologías, el qué pasará con el hidrógeno, etcétera. Y yo creo que la perseverancia, la innovación, tiene que ser el ADN de las empresas jóvenes para mantenernos siempre un poco delante de la curva de las nuevas tecnologías y seguir ofreciendo las soluciones que nuestros clientes precisan. Las soluciones energéticas, ser un socio a largo plazo, que se ha comentado antes, es el ADN fundamental de una compañía como Kitselio para ser
para aguantar como mínimo tanto tiempo como el Grupo Fuertes o otras empresas españolas. Pues entramos ya en el futuro. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo os veis? Dentro de esta, a ver, yo creo que la gran fortaleza de Quitselio, como he comentado antes, es la perseverancia. Y has comentado el tema de la crisis. La crisis fue una oportunidad. Es cambiar la mentalidad de crisis a oportunidad. Pues es cierto que en España hay un cambio regulatorio que no nos permite pues, seguir desarrollando la fotovoltaica al ritmo que veníamos haciéndolo en España. Y es, pues en vez de tener la cultura un poco del pelotazo de, bueno, pues ya he hecho un buen negocio, me dedico a otra cosa, perseverar y buscar oportunidades fuera. Yo creo que uno de los proyectos de los que Quitselio está más orgulloso es hacer plantas fotovoltaicas en Japón después de Fukushima. Eso tiene un impacto importante. Te medio emocionas al explicarlo, porque al final pues es la historia que vendemos a los nuevos empleados que queremos atraer. Somos una empresa de renovables, una empresa de futuro, y en 10 años queremos seguir siéndolo. Creemos que hay mucho potencial, creemos que la energía verde está aquí para quedarse, es una solución que no sirve para todo, pero que tiene muchos usos y mucho potencial, y creemos que seguiremos allí. Tecnológicamente, como he dicho antes, es imprescindible que sigamos siempre con la visión al horizonte para ver cuáles son las nuevas tecnologías que nos vienen y cómo nos vamos adaptando poco a poco. Seguramente, Tomás, que si te pregunto cómo te ves dentro de 65 años, me darías la respuesta, pero vamos a limitarnos a los próximos 10. ¿Cómo ves al grupo Bueno, dentro de 10 años? Nuestro grupo dentro de 10 años tenemos la obligación de duplicar nuestro volumen. ¿Por qué? Nosotros a nivel nacional tenemos ya una cuota de mercado muy importante. En el sector nuestro tenemos un 11%, el segundo está en un 8 y pico, el tercero en un 3 y pico. Pero me refiero que tenemos un mercado muy maduro, porque de cada 10 hogares, 8 tienen productos del pozo. Entonces vemos que aquí podemos crecer, pero en una medida muy pequeña, ¿no? Porque realmente tenemos una cuota importante. Pero vemos que se ha globalizado el mundo y entonces creemos que ya no hay distancia. Nosotros estamos mandando productos a Japón, a China, a Corea y a muchos sitios al mismo precio que podemos hacer a lo mejor mandándolo a Valladolid. La logística está funcionando y yo creo que los mercados se han abierto y yo creo que el crecimiento que deben tener las empresas depende de los sectores y demás, pero el sector alimenticio pues lo tenemos muy bien en el tema mundial, ¿no? En este caso China, porque, bueno, China, más que China, Asia, están pasando de los hidratos a la proteína, están pasando del arroz a la carne y claro, pues realmente están demandando muchísimo más con los ciertos problemas sanitarios que está teniendo China y demás, pues está demandando muchísimo, dijéramos, la carne internacional y nosotros tenemos posibilidad concretamente de movernos en los países mundiales, porque yo creo que en esta globalización el crecimiento viene, el mundo es muy grande, España es más pequeñita, nosotros tenemos una cuota de mercado solamente del 20% de exportación, pero realmente podemos crecer muchísimo más en el tema de exportación. Y nuestros próximos 10 años, pues ese crecimiento que nosotros tenemos, porque tenemos preparación tanto tecnológica como organizativa, como equipo humano, como medios financieros, que nos permite concretamente dotar para poder, dijéramos, aspirar a mercados diferentes a España. Con esto no quiere decir que España no la cuidemos, la vamos a cuidar muchísimo. Es decir, que esto para nosotros es importante, nuestra España, pero realmente tenemos que aspirar concretamente a cubrir, dijéramos, cuotas de mercado de otros países del mundo que están demandando concretamente en lo que se refiere al pozo alimentación, que son productos cárnicos, para poder desarrollar. Las otras empresas, pues cada una. ¿Y por qué hemos diversificado en el grupo? Porque realmente hay una turbulencia tal, en tanto política como social, como tecnológica, en todos los órdenes, que hoy en día hay cosas exógenas y endógenas. Las exógenas no las puedes controlar. Entonces, lo único que estamos haciendo es para asegurar concretamente un proyecto empresarial que nos ha costado trabajo, sudor y lágrimas, que realmente pueda tener, dijéramos, una continuidad, lo que hoy en día se llama una estabilidad de futuro, y estamos tratando precisamente de proteger un poco para que si un sector, por ejemplo, pasa una crisis exógena que no la puedes evitar y demás, que realmente no decaiga, digamos, un proyecto que ha costado tanto sudor.
Así que ese es el motivo. Como un elemento también para reducir el impacto de la volatilidad de los mercados. Pues, Simón Pedro, la misma pregunta, pero incluso voy más allá. ¿Cómo ves el sector turístico dentro de 10 años? ¿Y cómo ves al Grupo Barceló? Bueno, el sector turístico no era nada hace 50 o 60 años. Hoy es el primer sector en contribución al PIB mundial, no solamente lo es en España. Todas las proyecciones de crecimiento apuntan a que el sector turístico en el mundo seguirá creciendo y lo único que ocurre es que va a crecer de forma desigual y con toda seguridad va a haber ganadores y perdedores en los próximos 10 años, como los ha habido en los pasados 10. Nosotros queremos participar en esa nueva zona geográfica de desarrollo económico y turístico que es Asia. Nosotros, mi familia y otras muchas en España y España en su conjunto, disfrutó de la oportunidad del desarrollo turístico del norte de Europa hacia nuestro país. Lo hicimos también en los años 80 y en los años 90 en nuestra internacionalización hacia América Latina, México y el Caribe. Y hoy el crecimiento se está desarrollando fundamentalmente en Asia y es ahí donde nosotros tenemos que intentar estar presentes y participar. Vamos a seguir creciendo, lo hemos hecho en estos últimos años y lo seguiremos haciendo en aquellos mercados, en aquellos países en los que ya estamos presentes, pero la gran asignatura para 10 años, sin duda, es Asia para nosotros. Una pregunta ya abierta, porque estamos hablando de internacionalización. Una pregunta. ¿Creéis que la globalización es irreversible o podría, dadas las estrategias de algunos países, estoy pensando en Donald Trump, pero también otros, podría de alguna forma limitarse esa globalización que todos dábamos por hecho de que era absolutamente irreversible? ¿Cómo lo veis? ¿Reversible o irreversible? Yo tiendo a ser optimista y siempre verlo en positivo. Yo creo que lo que son los deseos de las personas en el mundo es el desarrollo personal, el desarrollo familiar. Ahí donde no hay turismo, la gente quiere turismo. Ahí donde tenemos turismo, a veces nos dedicamos a filosofar y a pensar si estaríamos mejor sin turismo, pero donde no lo tienen, lo quieren. Eso da una gran posibilidades de éxito. Y sin duda yo soy de los que piensan que, aunque podamos ver momentos de crisis y de dificultad, el proceso de globalización, al final de que las sociedades estén más próximas, de que todos seamos ciudadanos del mundo, yo creo que ese es un proyecto irreversible. ¿Lo veis igual? Bueno, la tecnología nos está ayudando muchísimo, tanto en la comunicación como en la logística, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos mandando a Japón, que nos cuesta casi lo mismo que mandarlo a Valladolid el producto. Y luego también el tema de las comunicaciones son tan rápidas que yo creo que el mundo se ha globalizado de tal manera que ya no hay distancias. Por lo tanto, yo creo que el mundo es muy grande, hay muchas bocas, tenemos unos 7.500 millones de bocas que alimentar todos los días y hay un ritmo de 4 nacimientos por segundo a nivel del mundo y muere uno, luego son 3 la diferencia de que se incorporan cada segundo 3 bocas más y tenemos que alimentarlas. Las tenemos que alimentar con todo, con verduras, con pescado, con carne, con vegetales, con frutas, con todo lo que sea, pero tenemos que alimentar al mundo y por lo tanto tenemos que proteger la producción alimenticia para que la nutrición que cada uno, porque hoy hay que comer a la carta, hay que personalizar, lo mismo que personalizamos la vestimenta, la talla y el modelo, tenemos también que personalizar la dieta que cada uno necesita con arreglo a su edad, al ejercicio que haga, al metabolismo y el ADN que tenga. Por lo tanto, nosotros en el Pozo Alimentación hacemos 1.700 referencias porque hacemos a lo mejor para España, por ejemplo, para 3 millones, para 8 millones, para 5 millones, porque se está personalizando la alimentación y cada uno debe de comer concretamente esos 2,5 kilos diarios, es decir, 1.000 kilos
al año que entran por la boca entre sólido y líquido, tenemos que regularlo bien, personalizado, para que no le hagamos daño a nuestras células y podamos vivir 120 años, que yo creo que los organismos que tenemos, yo creo que aguantan 120. Si nos morimos antes es porque no hemos hecho una buena gestión del yo sociedad limitada. A este paso, a esta altura ya de la mesa redonda, sabemos todos que tú a los 110 vas a llegar sin ningún problema, Tomás. Yo firmo 109. Pero hablamos de que más turismo, más consumo alimentario. Las previsiones de FAO son que de aquí al año 2050 se incrementa el consumo alimentario en el mundo en un 70%. Pero me gustaría introducir también la palabra sostenibilidad. En cada una de las áreas. Realmente las energías renovables han nacido, entre otros motivos, por eso. ¿Cómo está influyendo en el desarrollo de vuestro negocio la mayor concienciación de la sostenibilidad del ciudadano, de la sociedad en su conjunto y, por supuesto, de las políticas? Yo creo que es un pilar ya social y ya empresarial en la mayoría de las empresas, no solo españolas, sino a nivel mundial. Ya el concepto de un poco la sociedad Wall Street años 80 ya ha desaparecido de la mayoría de las empresas españolas y todas y cada una estamos ya concienciadas con políticas de compliance, de health and safety con nuestros empleados, de futuro, de qué dejamos a las generaciones futuras y como has dicho, el concepto de energías renovables ahonda muchísimo en ese tema. En particular, como un ejemplo, actualmente estamos construyendo en la región de Murcia 180 megavatios de plantas fotovoltaicas que proporcionan energía limpia a un cuarto de la población de Murcia. Eso es un factor que se ha de tener en cuenta. A nivel de la producción de nuestras plantas servirán para producir electricidad para 140.000 hogares, lo cual es muy representativo el impacto que tiene. Y volviendo un poco a las generaciones futuras, eso es un arma que tenemos todas las empresas y todos los empresarios y todos los directivos de ilusionar a la gente, de darles un proyecto que vean que tiene un futuro, que es sostenible y eso también irá alimentando que la empresa sea sostenible per se. Y hablando de sostenibilidad, se me viene a la cabeza el cambio climático. Me imagino que el cambio climático también estará influyendo, por ejemplo, en las previsiones sobre un sector tan sensible a este tema como el turístico. ¿Cómo veis? ¿Hasta qué punto puede influir? ¿Hasta qué punto estáis preparados para un eventual efecto? La próxima semana es la cumbre aquí, precisamente, en España. ¿Está afectando de alguna forma a vuestros proyectos de futuro? Bueno, nosotros lo que sin duda queremos, como todos, es no solamente como Tomás vivir muchos años, sino que quienes vengan después también puedan vivir muchos años y puedan hacerlo lo más felizmente posible. Yo creo que tenemos que ser capaces de gestionar el éxito. El sector turístico es un sector que genera muchísima actividad, que genera un deseo por parte de la sociedad de viajar, de conocer nuevos lugares, de interaccionar con otras personas de otros lugares. Y yo no soy partidario de convertir al turismo en viajes para ricos. No soy partidario de que el turismo se limite para evitar que los trabajadores de cualquier país puedan visitar a otros lugares y conocer otras culturas. Yo creo que nos corresponde la gestión del éxito y, evidentemente, dentro de esa gestión hay que ser absolutamente respetuosos con la realidad de cada territorio. Yo soy isleño y, por lo tanto, soy absolutamente sensible a que los territorios tienen una determinada capacidad de carga. Esa capacidad de carga no la debemos superar, pero mientras no superemos esa capacidad de carga, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la ordenación, las reglas de juego para todos son las correctas, que se invierte en infraestructuras, que se invierte de forma adecuada en infraestructuras y que esas infraestructuras son mantenidas adecuadamente en el futuro. Y yo creo que si eso se hace, los problemas de sostenibilidad son realmente uno más de nuestra agenda y no son, desde luego, el único y el más importante de los temas a los que debemos ocuparnos o tratarnos cara al futuro.
Con frecuencia hablamos de la necesidad de ser más productivos, más competitivos, pero una de las preguntas que yo me hago con frecuencia en España, teniendo en cuenta que siempre o con frecuencia surgen más competidores que estarán dispuestos a vender lo mismo por un precio más bajo, ¿hasta qué punto debemos orientar nuestras empresas al valor y no tanto a esa economía low cost basada única y exclusivamente en precios? ¿Entendéis que la diferenciación es un elemento clave en la estrategia de vuestras empresas, Tomás? Bueno, vamos a ver. El tema de la calidad, el servicio y el precio son tres cosas que exige el consumidor. Entonces, nosotros tenemos que hay que tener en cuenta que un 80% de los consumidores quieren calidad y precio-calidad. Y luego hay un 10% por arriba y un 10% por abajo, que el de abajo quiere precio y el de arriba quiere no solamente calidad, sino inclusive hasta calidad psicológica, ¿no? Bien, entonces, los que estamos dentro del grupo del 80%, calidad-precio y precio-calidad, tenemos que buscar un diseño de surtido lo suficientemente, ya no solamente en alimentación, sino en los productos que se hagan, lo suficientemente adecuados para cubrir esa demanda del 80% de consumidores, calidad-precio y precio-calidad, ¿no? Entonces, nosotros realmente, una de las cosas que, por lo que en los hogares hay de cada 10, 8 productos del pozo, es precisamente porque hemos llevado esa línea, una línea de hacer una alta calidad a un precio, dijéramos, democrático, porque es donde hay el mayor consumo. Además, estamos viendo, sobre todo aquí en España, que hay un nivel, dijéramos, de sociedad media que realmente pues, cuida mucho lo que es la calidad y el precio-calidad, ¿no? Y es donde estamos nosotros y es concretamente el motivo, dijéramos, de nuestra filosofía de diseño empresarial. Antes, en tu intervención, cuando hablabas de Japón, me dio la sensación que transmitías con pasión el impacto de vuestros proyectos en las poblaciones donde estáis implantando vuestros proyectos. ¿Cómo influye, y vosotros que habéis nacido aquí en Murcia, o vuestros primeros proyectos fueron aquí en Murcia, cómo influye, cuál es el papel de vuestras plantas desde el punto de vista local? ¿En qué beneficia a creación de empleo, más limpieza, seguridad en una energía más limpia y sostenible? ¿Cómo está influyendo? ¿Qué impacto tenéis en vuestras zonas de localización? Bueno, yo creo que hay tres factores que son muy importantes. El primero yo creo que es evidente, que es la reducción de CO2. Yo creo que es una prioridad mundial de la humanidad el reducir el tema del CO2. Yo creo que ya quedan pocos argumentos en contra del cambio climático y pues, es un hecho que las renovables están aquí para quedarse, ya somos competitivas a nivel de precio y ofrecemos un producto que tiene todo el sentido. Yo creo que en segundo lugar, no es el caso de Murcia, pero es el caso de muchas regiones que estamos desarrollando proyectos por el mundo. Normalmente las zonas en el mundo donde hay proyectos solares, no es el caso de Japón, pero sí que es el caso de Brasil o de México, son zonas que no necesariamente han sido las zonas más favorecidas por sectores industriales. Normalmente donde hay sol y buen recurso, hace mucho calor, son zonas áridas y no necesariamente han sido zonas muy desarrolladas. Lo que permite la solar, y hay varios ejemplos, estamos haciendo varios proyectos en México, actualmente estamos construyendo 550 megavatios en México. En una de las plantas que tenemos 200 megavatios, actualmente tenemos a cerca de 1000 personas construyendo esas plantas. Pues en zonas que históricamente, por razones climáticas, no han sido favorecidas, pues actualmente pues estamos dando oportunidad a cerca de 1000 personas para desarrollar un proyecto. Y a largo plazo, obviamente, la solar no es tan intensiva en mano de obra como otras tecnologías, es muy compleja de montar y requiere una industrialización, pero de operar. Una de las grandes ventajas de la solar es que es un negocio sencillo, pero a largo plazo también da otros beneficios y tenemos un compromiso como Xelio de seguir aportando a la sociedad, no solo cuando desarrollamos los proyectos, sino a medio y largo plazo. Otro de los elementos que yo creo que son importantes desde el punto de vista del desarrollo de las estrategias empresariales en un mundo globalizado es el tamaño. Antes hablábamos de los últimos acontecimimente en tu empresa, Simón Pedro. ¿Crees que el tamaño es un factor fundamental de desarrollo del negocio en un mundo globalizado? Bueno, mi opinión es que tan exitosa puede ser
una empresa pequeña como una empresa mediana o una empresa grande. Yo creo que los empresarios hemos de mantener con absoluta frialdad nuestra capacidad de decisión respecto al futuro que queremos. En el sector hotelero hay grandes hoteles independientes que son grandes empresas y hay compañías hoteleras muy grandes que han resultado auténticos fiascos. Por lo tanto, yo creo que el tamaño no es garantía absolutamente de nada. Sí es cierto que el tamaño tiene determinadas ventajas, ofrece determinadas oportunidades y en nuestro caso estamos decididos a intentar aprovecharlas. Como he comentado al principio, este es un sector muy grande en el mundo, el más grande del mundo, y por lo tanto estamos convencidos que el tener un tamaño importante va a ser una ventaja competitiva en el futuro. Bueno, veo a Sergio que ya me está poniendo... Yo había previsto 45 minutos, creo que estamos respetando el tiempo, lo que pasa es que hemos empezado un poco tarde, pero no me resisto a hacer una pregunta a cada uno de los que está aquí, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, y es, ¿qué le pediríamos a nuestras administraciones para los próximos años, teniendo en cuenta que aquí habéis lanzado ya vuestros sueños, vuestra visión de futuro? ¿Tenéis alguna petición concreta o sencillamente que os dejen ser como sois? Bueno, podemos empezar por aquí y terminamos. Tomás. Bueno, pensando en que el tren tiene que tener una máquina que tire de los vagones, realmente la inversión, y en este caso los empresarios, aquí está nuestro presidente regional y ha estado el presidente nacional, pues la empresa es un formato que ha creado la sociedad como máquina de desarrollo social y económico. Por lo tanto, yo creo que la empresa, y en este caso privada, porque puede haber una parte pública, pero la empresa privada es la que da a los políticos lo que ellos necesitan, una social y otra económica. La social es crear puestos de trabajo para que no hayan en las familias personas en paro, y segundo, la segunda, que se cree riqueza, porque aquí en España no tenemos ni oro ni petróleo, tenemos que crear riqueza trabajada, y la riqueza trabajada tenemos enfrente la competencia mundial. Ya no tenemos que ser el mejor de Murcia, ni de España, ni de Europa, hay que ser el mejor del mundo, porque todo está, como he dicho anteriormente, muy comunicado. Por lo tanto, tenemos que pensar de que la empresa privada es la que le está ofreciendo a los políticos lo que ellos necesitan, que es el problema social y el económico. El social, como digo, el paro y crear riqueza para poder, dijéramos, pagar impuestos, para cubrir las dos cosas que necesitan los políticos. Desde aquí yo hago una reflexión a todos los políticos, los de izquierda, los de derecha, los de arriba, los de abajo, que sean conscientes, y para que haya una sociedad leal, legal, humana, social y demás, que yo creo que deje hacer a los que realmente creen de una manera honesta de crear riqueza, para crear puestos de trabajo y para poder crear riqueza. Porque yo podría decir otra cosa que es muy clara, que también se puede ganar dinero honradamente. Y por lo tanto yo creo que el empresariado, dijéramos, privado, ya que tenemos unos impuestos que según la escala, pero supera en muchos casos el 50% de los beneficios que genera la empresa, yo creo que los políticos tienen un chollo, y nunca mejor dicho en esto, un chollo para que realmente dejen trabajar a los empresarios. Y doy caña porque... Luis, brevemente, en un sector tan regulado como lo son las energías renovables, ¿algún deseo? Yo creo que poco más que añadir. Yo diría una cosa y lo ligaría con la anterior. Yo creo que muy a menudo se confunde tamaño con crecimiento. Yo creo que el tamaño per se en muchos casos no tiene sentido. Lo que como empresarios tenemos que dar oportunidades a la gente que se suma a nuestros proyectos y que quiere crecer.
Yo creo que el apoyo de políticos, y el caso de fotovoltaica es un buen ejemplo, pues lo apoyaron mucho al principio y ahora yo creo que es el momento que nos den el marco legal para poder seguir creciendo, porque tenemos unos líderes en España muy importantes en el sector fotovoltaico y sería una pena que se dejara de evolucionar como ha hecho hasta ahora. Muy bien. Simón Pedro, ¿algún deseo? ¿Alguna petición? Bueno, a mí me gustaría quizá aportar una visión un poco distinta. Yo creo que estamos viviendo el mundo que ha conseguido reducir los niveles de pobreza a los niveles más bajos de toda la historia y al mismo tiempo estamos asistiendo a una crisis profundísima en los países desarrollados con una sensibilidad muy alta respecto a la desigualdad dentro de los países desarrollados. Yo creo que el mundo no se va a acabar, pero creo que nos conviene, y no me atrevo a dar consejos a los políticos, entre otras razones yo lo he sido, por lo tanto sé cómo son, no me atrevo a dar consejos a los políticos, sí me atrevo a dar consejos a mis colegas empresarios y es: estemos lo más fuerte posible, porque solamente vamos a poder confiar en nuestra propia solidez y no en la que podamos conseguir de ningún ámbito público o político. Pues yo iba a terminar. Termino precisamente pues, con lo que era mi conclusión. Yo creo que hay futuro en las empresas españolas porque hay visión, porque hay conocimiento y sobre todo porque hay ilusión. Y yo creo que esas son las tres claves fundamentales para el desarrollo de cualquier empresa. Ha sido muy breve, pero yo creo que ha sido intenso e interesante. Muchísimas gracias a todos y a las tres personas que me han acompañado. Gracias.